Mi nombre es Ignacio Ruiz Tagle, soy Managing Director de Gestión de Patrimonios en Credicorp Capital. Este sería nuestro cuarto webinar en esta intención que tenemos de estar cerca de los clientes, transmitiéndole lo que nuestros expertos quieren comentarle respecto de los mercados y los distintos temas que nosotros habitualmente los ayudamos. Bueno, esta ya es la tercera semana que estamos trabajando 100% desde la casa, nosotros en Credit Corp, y lo que hemos querido es tener siempre la continuidad operacional con todas las cosas que nosotros hacemos, y eso lo estamos haciendo, y estamos pudiendo cursar todas las operaciones que ustedes nos han pedido en estos últimos días, ¿no es cierto? Y además estamos llegando con esta asesoría a través de los canales digitales. Hoy se suman también a nuestro call algunas compañías que trabajan con nosotros, y específicamente vamos a conversar hoy día con Klaus Kempfe respecto de cómo posicionar nuestro portafolio, y ver un poco los impactos que ha tenido el coronavirus en los mercados, el rol que están jugando los gobiernos, la política monetaria en esta crisis, y así como también quizás algunas oportunidades de inversión que se pudieran estar dando. Me parece que hemos sido exitosos como país en esto de tratar de aplanar la curva un poco, pero tenemos que tener cuidado con que si se nos aplana demasiado, los efectos en la economía pueden ser mucho más graves, ¿no es cierto? Eh, bueno, los dejo con Klaus Kempfe. Klaus, muchos de ustedes lo conocen, ha estado con él en la oficina, es ingeniero civil de la Universidad de Chile, magíster en economía aplicada de la misma universidad. Es director regional de Portfolio Solutions, jefe de estrategia de la GF de Credicorp Capital, y supervisa la gestión de las carteras administradas y los fideicomisos que tenemos en la compañía. Previamente, Klaus estuvo como portfolio manager en fondos balanceados, en carteras administradas de Itaú y como analista cuantitativo de activos internacionales en Vision Advisors. Bueno, eso es por mi parte, Klaus. Adelante. Hola, buenos días, gracias por conectarse. Este formato es un poco diferente a lo que estamos habituados de recibirlo en la oficina, ¿cierto? Yo quería partir con un video que ahí Ana nos va a ayudar a compartir. Eh, este video lo que hace es de alguna forma mostrarnos cómo se esparce un virus como este. Entonces, esta es una empresa que se dedica a traquear los diferentes celulares que tienen las personas. Y acá un ejercicio que hacen es acercarse a una playa en Miami en la época de Spring Break. Entonces esto está cerca de Fort Lauderdale, ¿cierto? En Miami, y va a marcar, no sé si pueden ver ahí bien la presentación, pero va a marcar los jóvenes, o sea, las personas que estuvieron en esa playa entre el 5 de marzo y el 15 de marzo. Y después le va a poner un nombre, ¿cierto? Para identificar todos esos celulares que estuvieron en ese lugar durante esos 10 días, y va a poner play de alguna forma para ver cómo esas personas fueron distribuyéndose después a nivel nacional dentro de Estados Unidos para ver un poco el impacto que puede tener una reunión solamente en Florida. Entonces, bueno, aquí termina un poco el video. Lo que quería mostrarle es el impacto que tiene esta diseminación y cómo una reunión que parece irrelevante en un año normal, hoy día puede llevar el virus desde un cierto lugar hacia todo el resto del país. ¿Por qué es tan importante? Porque las fechas que se muestran ahí son fechas entre el 5 y el 15 de marzo, son fechas bastante recientes. Hay que tener en cuenta que esas personas que estuvieron ahí, no sé, el 10, 12 de marzo, si uno le suma los 10 días, ¿cierto?, para empezar a presentar síntomas, uno podría pensar perfectamente que estas personas están el 24 de marzo empezando a contagiar. Entonces, Florida había sido uno de los estados que había estado más libre de coronavirus y en particular por la irresponsabilidad del Spring Break, tuvieron un aumento importante en la velocidad en que el coronavirus se ha estado distribuyendo y como pudieron ver ahí, se repartió por casi la mitad de Estados Unidos.
Eso simplemente como para mostrar un poco em, cómo es el esparcimiento del virus y que se entienda que finalmente una pequeña reunión de gente puede causar un impacto gigante en términos eh, de contagio. Vamos avanzando en la presentación. Esta primera lámina lo que intenta reflejar es la rentabilidad que han tenido los activos en el último, durante este año, ¿ya? Entonces, la rentabilidad de este año de los activos ha sido mala, es difícil ponerle otra palabra. Hay algunas regiones que han tenido rentabilidades peores que otras, no necesariamente porque vayan a sufrir más por el coronavirus, sino porque son sectores más cíclicos y que algunas veces eh, y que tienden a caer o a subir más rápido. Uno ve Latinoamérica ahí, por ejemplo, y podemos ver cómo en Latinoamérica la caída ha sido de un 45% en dólares. Esto es importante poner el hincapié en que es en dólares, porque finalmente gran parte de esta caída tiene que ver con la moneda, ¿ya? Latinoamérica es de los pocos lugares emergentes en donde se confía y se mantiene una moneda libre. En Asia emergente las monedas están casi todas controladas, mientras que en Latinoamérica las monedas son bastante libres y el peso mexicano y el real brasileño son monedas con bastante volatilidad y eso ha impactado en la rentabilidad, no necesariamente porque vayan a sufrir tanto más que el resto, sino porque son activos tradicionalmente más volátiles. Eh, para poder entender lo que está pasando este año, también es bueno ver lo que pasó en la columna del 2019 y 2018. El 2018, a final del 2018, tuvimos un aumento en la expectativa de recesión hacia el 2019. ¿Y por qué? Porque estábamos viendo cómo la guerra comercial se aceleraba y que la Fed, a pesar de que venía esta guerra comercial, que la economía de Estados Unidos estaba eh, desacelerando, lo que veíamos es que la Fed iba a subir tasas. Bueno, hacia comienzo del 2019 la Fed comienza a bajar tasas y hacia final del 2019, desde octubre hacia adelante, la guerra comercial se dio terreno. Entonces, finalmente, los dos grandes riesgos que veíamos, que eran que la Fed se equivocara subiendo tasas más de la cuenta o que la guerra comercial terminara en una situación aún más grave de lo que fue, fueron cediendo durante el 2019 y eso hizo que la probabilidad de recesión fuera bajando durante el 2019 y los inversionistas fueran ganando confianza. Lo que pasó, eso sí, es que ganamos tanta confianza que de alguna forma el mercado terminó comprando mucho las acciones, sobrecomprando las acciones desde nuestro punto de vista, y las rentabilidades que vimos de octubre, noviembre hacia adelante en la renta variable del 2019 fueron rentabilidades que nos parecían difíciles de justificar, y de hecho nosotros tomamos una posición más cauta en ese momento. Eh, de esa forma entramos al 2020. Entramos al 2020 con una forma displicente de analizar los riesgos. Y si uno analizaba cuáles eran los riesgos del mundo para el 2020, yo creo que a comienzo de año uno hablaba simplemente de elecciones en Estados Unidos. Y más allá de las elecciones en Estados Unidos no había ningún riesgo evidente. Entonces, el mercado de alguna forma se encuentra con el coronavirus de una forma un poco inesperada y también con crecimientos que no eran tan rápidos. Como podemos ver en la lámina 3, el crecimiento del mundo también había venido desacelerando en el margen. Los indicadores más grises son números mejores y más naranjos son números peores. Sobre 50, este indicador nos apunta a crecimiento, bajo 50 nos apunta a contracción. Entonces, lo que estamos viendo es que veníamos de una aceleración importante con el mundo creciendo con un PMI al 54,6 y eso se fue desacelerando hasta octubre del 2019 llegando a un 58. Ese fue el pic del impacto de la guerra comercial y de ahí empezamos a ver cómo la guerra comercial de alguna forma empezó a ceder y empezamos a ver cómo el mundo empezaba a retomar velocidad hasta enero de 2020 y
ahí fue donde nos dimos cuenta que el coronavirus era algo un poco más mundial y no solamente un efecto en China. Acá quiero rescatar lo que pasó en China, porque China también es un buen ejemplo un poco de lo que eventualmente puede pasar en el resto del mundo. En la columna de China vemos que el número va y viene entre 50 y 53 durante este periodo, pero hay un punto final que es un 27,5. Ese 27,5 es realmente malo, ¿cierto? Es un número, no quise poner acá más historia porque en realidad no se ve bien, pero es un número que no habíamos visto ni siquiera en la crisis del 2008. Esto es un frenazo en seco de la economía, donde el 73%, este número indica qué porcentaje de los encuestados de una encuesta de gerentes de empresas, qué porcentaje de encuestados está aumentando versus el mes anterior, sus compras, sus contrataciones, sus ventas, y cuáles están disminuyendo versus el mes anterior. Entonces, 27,5 son los que están aumentando. Eso quiere decir que 72,5% de las empresas en China estaba disminuyendo su crecimiento, estaban contratando menos, estaban comprando menos, estaban vendiendo menos que el mes anterior. Entonces fue un impacto muy, muy fuerte. Esto en febrero. Hay que recordar que China entró en un periodo de lockdown el 23 de enero, ¿cierto? En un cierre de la economía para contener el virus. Pero ya el dato actual, el dato de marzo, es un dato bastante mejor. Un dato que ya apunta a un crecimiento, es un 53. Este 53 no nos deja así perfecto, porque esto significa estar mejor que el mes anterior. No significa necesariamente estar bien, pero claramente ya podemos ver cómo la caída en un país con coronavirus, en donde se controla de manera eficiente la enfermedad, tiene un rebote incluso al mes siguiente. Esto no significa que estemos al mismo nivel que antes, pero sí un rebote. ¿Qué pasó en términos de mercado? Veamos la lámina 4 para tener una idea un poco de qué es lo que ha ido pasando en términos de mercado, porque hemos visto un nivel de volatilidad que no habíamos observado ni siquiera tampoco en la crisis del 2008. La caída que tiene el mercado desde comienzos de febrero hasta más o menos el 20 de marzo, o sea, desde finales de febrero hasta más o menos el 20 de marzo, es una caída muy rápida. De hecho, un bear market se define como un mercado negativo, ¿cierto? Hablan del oso, pero básicamente un mercado negativo se define cuando la bolsa ya ha caído un 20%. Y no habíamos tenido una caída del 20% desde hace mucho tiempo, habíamos estado muy cerca del 2018, como pueden ver ahí en el gráfico, pero no había caído 20% desde la crisis subprime, ¿cierto? Y ahora esta caída de 20% ocurrió en solo 16 días. Eso quiere decir que la caída fue muy, muy rápida. Esa caída muy rápida incluso arrastró a la renta fija. Si ven en la línea azul, celeste, ¿cierto? Podemos ver cómo la renta fija también tiene una caída y esa caída está asociada al aumento de los spreads, ¿cierto? No significa que las tasas de los bonos del tesoro hayan subido, sino que tiene mucho más que ver con que la probabilidad de impago, ¿cierto?, de las compañías subió y eso hizo que la tasa adicional subiera. En la lámina siguiente ponemos esto un poco en contexto. Em, la caída que tuvimos fue más o menos de 32%. Esa fue la caída completa. Ya estamos en un nivel más contenido. El S&P hoy día ha caído solo un 18,5% y en el mundo podemos ver caídas de en torno al 20%. ¿Ya? Pero en el peak estuvimos en un 32% abajo. Y ese 32%, ¿cómo se compara con caídas históricas? En promedio, las caídas históricas también son un 32%, con una mediana de un 28%, y en donde las últimas dos caídas del 2001 y 2008 han sido aún más fuertes.
Entonces, ¿esta caída se compara con el promedio de las caídas históricas? Sí, pero todavía ha sido más leve que lo que vimos el 2001 y el 2008. Lo que hay que entender es que hoy día no hay grandes desbalances de la economía que se estén corrigiendo con esta recesión, sino que es una recesión exógena producto de una enfermedad, que obviamente saca a relucir algunos puntos débiles que teníamos en la economía, pero no es una falla completa de la economía como sí podríamos haber pensado el 2008 cuando había realmente una sobreinversión impresionante en términos de inmobiliarios. En la lámina 6 quiero mostrarles un poco cómo se distribuye la corrección dependiendo de qué activos tengamos. Y acá ver un poco que hay activos que tienen mejor rentabilidad, algunos peor rentabilidad. Esto está un par de días desactualizado, por eso no cuadra con los números de arriba. Pero sí nos refleja que hay regiones y sectores que caen más. Y en particular Brasil, cierto, en dólares, small caps, que es el Russell 2000, emergentes en general, Corea, commodities, son naturalmente activos más volátiles y eso ha hecho que tiendan a caer más. También eventualmente pueden hacer que tiendan a subir más en la medida que todo esto se recupere. Por el otro lado, lo que ha estado defendiéndose y teniendo buena rentabilidad ha sido el dólar, los bonos del tesoro y la caja. O sea, finalmente tener caja en esta situación ha sido atractivo. Los bonos del tesoro también han tenido una buena rentabilidad. Y eh, si uno ve también en la mitad de tabla, se pueden ver, por ejemplo, el USHY Credit, esta línea, son los bonos high yield de Estados Unidos. Estos bonos high yield, junto con los bonos apalancados, ¿cierto? Estos leverage loans, son renta fija que también ha tenido correcciones importantes. Entonces podemos ver que hemos tenido caídas importantes en los sectores más cíclicos de la renta variable, pero también en la renta fija de mayor volatilidad o entre comillas, mayor riesgo, ha tenido también una caída importante, lo que está de alguna forma ofreciendo oportunidades ya de entrada para los clientes que tengan horizontes de inversión de un par de años. O sea, si uno tiene un par de años para esperar, perfectamente son puntos de entrada atractivos. Y en la lámina 7 solo mostrarles que esta volatilidad, esto que hemos visto en términos de movimientos y la velocidad con la que se ha movido el mercado, lo llamamos en inversiones un cisne negro. Es un evento que en principio parecía no tener ninguna posibilidad de existencia, en que en principio no existe, pero aleatoriamente sí ocurre. O sea, hay cisnes negros en la realidad, es una aleatoriedad genética, ¿cierto?, de los cisnes, y también ocurre que el mercado cae a esta velocidad. El 20, 19, 20 de marzo tuvimos caídas y subidas del S&P de en torno al 10% cada día. 10% es más o menos lo que uno espera que se mueva la bolsa en un año completo. Y ahí tuvimos una subida de 10% un día, una caída de 10% otro día, una subida de 10% otro día. Y eso significa que de alguna forma hemos tenido eh, la rentabilidad de un año concentrada en un día. La probabilidad de que ocurra algo así, en términos probabilísticos, eh, es de más o menos 1 en 160 billones de años. O sea, la probabilidad de que ocurra este evento que estamos viviendo ahora de caídas tan fuertes, de subidas tan fuertes, es de muy, muy, muy baja probabilidad, pero lo estamos viviendo ahora y tenemos que ver cómo aprovechamos esta situación y aprovechamos de alguna forma cuando tenemos un horizonte de inversión más largo que el promedio del mercado. En la lámina 8 quería mostrarles por qué pasó esto, por qué de alguna forma tuvimos una caída tan rápida. Y, un, y aquí hay dos factores importantes. El primer factor, que no tiene que ver con esta lámina, es la poca liquidez que hay en el mercado. El mercado tiene menos liquidez que lo que había antes, eso significa que hay menos gente comprando y vendiendo. Y cuando viene una fuerza vendedora más grande, de alguna forma es un porcentaje más grande de las transacciones promedio diarias. Por otro lado, tenemos que el mundo no tomó en serio el coronavirus por mucho tiempo.
El coronavirus está ya en las noticias desde enero. De hecho, el 19 de enero empiezan a subir las búsquedas en Google sobre coronavirus. Ya el 23 de enero tuvimos un pequeño pic inicial, ¿cierto?, en términos de coronavirus, pero en realidad ese pic inicial de búsquedas no supera en el mundo más del 20%. Entonces, en realidad, eh, hay poca búsqueda del coronavirus, poca interés por el coronavirus en el mundo. Incluso en Italia podemos ver cómo este pic salta el 23 de enero, que es justo cuando cierran Hubei, ¿cierto? Pero después vuelve a cero hasta el 15 de febrero. O sea, el 20 de febrero, que es lo que muestra el cuadro ahí, solamente había un interés relativo del 2% en, em, en Italia. Cuando el 10 de marzo Italia ya estaba completamente cerrada porque estaban siendo sobrepasados por el virus. Entonces, lo que pasó es que el mundo despertó de alguna forma al coronavirus y el impacto del coronavirus de una manera muy rápida. En Italia el salto fue en torno al 20-25 de febrero, mientras que en el mundo todavía se mantuvo bajo 50 hasta más o menos el 16 de marzo. Entonces podemos ver cómo la reacción final ha sido relativamente rápida. Y otra muestra de esto mismo está en la lámina siguiente, que de alguna forma tiene las reservas de restaurantes. Acá me metí a revisar una página que se llama Open Table, que es como el booking, pero de restaurantes. Y acá podemos ver cómo hasta el 13 de marzo, 14 de marzo, la caída de restaurantes en diferentes lugares no había sido tan importante. Ya solamente el 17 de marzo esto se vuelve importante, o sea, más de la mitad de las reservaciones de restaurantes versus el año anterior se habían caído. Y el 20 de marzo ya teníamos casi el 100% del mundo dejando de reservar restaurantes, exceptuando, como pueden ver, a México, que no ha estado teniendo una buena política de contención del virus. En la lámina 10 podemos ver más o menos la distribución del coronavirus y en realidad podemos ver cómo ya esto está en todos los países, son más de 160 países que tienen contagio, pero finalmente podemos ver cómo hay polos importantes en Asia, en Europa y en Norteamérica. Son las regiones donde hay más casos y si vemos la lámina siguiente, que yo creo que es más relevante, tiene que ver con los casos activos. Porque los casos totales son importantes, pero los casos activos nos muestran de alguna forma si realmente lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Y aquí lo que podemos ver es que Asia en particular ha tenido una buena contención del virus y esa contención ha permitido que ya estemos en una fase de retirada de las medidas de contención. Estamos en un proceso de vuelta a la normalidad, que es en parte lo que se veía en los PMIs de la lámina 2 que mostramos más arriba. Acá quiero resaltar cómo Europa y Norteamérica están llevando la situación de una manera compleja. El número de muertes ha sido muy alto. Esto es terrible. Yo sé que lo digo a lo mejor de una manera muy simple, pero es para poder avanzar rápido con la presentación. Pero el drama humano que se está viviendo en Italia, en Estados Unidos, en España, en Francia, está siendo bastante, bastante crudo. Em, Acá hay dos grandes regiones que están teniendo problemas. Está Washington y Nueva York dentro de Estados Unidos con niveles de contagio, sobre todo Nueva York, similares a Italia. Y está todo el polo europeo. Si vamos a la lámina siguiente para ir viendo los números más en duro, lo que podemos ver es que Estados Unidos en estos últimos 15 días pasó de estar fuera del top 10 de los contaminados a ser por lejos el que tiene más contagio, siendo un país que todavía está en el ciclo temprano de contagios. Italia ya está retirada en términos de contagios. La cantidad de contagiados nuevos en Italia y en España están ya empezando a contenerse. No es que esté contenida toda la enfermedad, las medidas precautorias van a seguir por un buen tiempo, pero ya lo que estamos viendo es que la curva de alguna forma pasó el pic y está desacelerando. Mientras que Estados Unidos todavía sigue acelerando
ayer y antes de ayer tuvieron números de contagios casi en 20.000 personas diarias, lo cual es un número muy relevante y además se puede ver acá el ratio de recuperados. Podemos ver que España, por ejemplo, que tiene 94.000 contagiados, ya tiene 20.000 recuperados, mientras que Estados Unidos, que tiene 160.000, contagiados, tiene solamente 5.000 recuperados. Esto no quiere decir que Estados Unidos lo esté haciendo peor en términos de sanidad que España. España está teniendo una situación muchísimo peor que Estados Unidos. El punto es que Estados Unidos todavía está en una etapa temprana de la enfermedad y vamos a ver cómo este número en Estados Unidos va a llegar fácilmente a los 200.000, fácilmente a los 300.000 contagiados. Ojalá eso no se traduzca en muerte, ojalá eso no tenga un correlato en pérdidas humanas, ¿cierto? Pero probablemente la cantidad de contagiados que estamos teniendo va a llevar a que las medidas de contención en Estados Unidos duren por un buen tiempo. Perfectamente por todo abril y parte de mayo vamos a ver medidas de contención en Estados Unidos que van a ir aumentando en un primer momento en términos de rigidez. Probablemente la próxima semana lleguemos al punto más fuerte en términos de lo estricto de la política en Estados Unidos y después vamos a ir en un relajamiento parcial hasta llegar probablemente a finales de mayo, comienzo de junio, con una economía ya a niveles de apertura más normal. Es difícil pensar que en un par de semanas más la economía de Estados Unidos va a estar en normalidad. Eso no es cierto. Lo que sí puede pasar es que empiecen a disminuir los niveles de contención en las próximas 2 semanas, habiendo alcanzado un pic ya en las enfermedades. Poniendo el vaso medio lleno de alguna forma, la lámina 13, podemos ver la cantidad de contagiados diarios y si bien el número de contagiados diarios ha ido aumentando de manera importante, en la lámina 13, no sé si la alcanzan a ver, sí es cierto que la cantidad de contagiados diarios está empezando a contenerse. Esto día a día es súper volátil, pero sí los últimos 5 días han tenido niveles relativamente promedio, en torno a 65.000 contagiados. Es un nivel alto, no hay que cantar victoria, pero en la medida que esto se vaya disminuyendo, podemos ver una contención en la enfermedad. La página 14 nos muestra cuáles son los países que han tenido impactos mayores. Vemos la tasa de mortalidad y la tasa de mortalidad de alguna forma es el mejor indicador de qué tan saturado está un país. Porque un país puede tener muchos contagios, pero si de alguna forma logra aislarlos, tratarlos a tiempo, vamos a poder volver a la normalidad más rápido. Mientras que si tenemos una mortalidad muy alta, significa que el sistema de salud está muy colapsado y probablemente eso dificulte la vuelta a la normalidad. Estaba leyendo ayer un paper de unas personas de salud en Estados Unidos y hablaban que los triggers importantes para pasar a una fase 2, que significa disminuir las medidas de relajación, tenían que ver principalmente con disminución consistente durante los últimos 14 días en la tasa de contagios nuevos, cosa que todavía no vemos en algunos lugares, pero sí ya estamos viendo en Italia, por ejemplo. Estamos viendo caídas en los contagios. Y lo otro que decía es que es necesario que la atención de salud ya no esté en nivel de emergencia. No podemos disminuir de alguna forma y liberar la economía hasta que el sistema de salud sea capaz de atender a la gente de manera normal. ¿Por qué? Porque si viene un brote nuevo y todavía estamos en una situación crítica en términos de atención, eso se va a traducir en muertes de manera importante. Entonces, esto es súper importante porque al final, hoy día, ¿de qué se trata todo el análisis del punto de vista económico? Se trata de intentar identificar cuánto tiempo la economía va a estar parada, cuál va a ser el impacto de eso y cuáles son, de alguna forma, los países que están manejando mejor o peor esta enfermedad.
Si vamos a la lámina 15, me imagino que esto ya lo han visto ustedes. Esto es el tema de aplanar la curva. Aplanar la curva significa que vamos a no saturar nuestro sistema de salud, pero muchos de los países no lo hicieron a tiempo. Si vemos la lámina 16, podemos ver cómo hay una línea recta que se escapa hacia la derecha. Esa línea recta que se escapa hacia la derecha representa la cantidad de, o sea, representa la velocidad de contagio en que se duplica la cantidad de contagiados cada 3 días. ¿Ya? Si estamos por sobre esa pendiente en esta curva, quiere decir que estamos mal. Estamos todavía en una fase en que no está contenida la enfermedad. En Chile en particular se doblaron los casos en los últimos 6 días. Eso significa que en la punta Chile está creciendo en términos de contagiados más lento que esta proyección compleja que significa duplicarse cada 3 días. Pero cuando vemos Estados Unidos, por ejemplo, vemos que Estados Unidos sí está teniendo una tasa de contagio muy rápida y no está controlando la enfermedad en la medida que nos gustaría. Estados Unidos está siendo de los países más complicados y no sé si se alcanza a ver, Estados Unidos es la línea como crema que está más arriba, es la que alcanza el número máximo de contagiados. Esa es China, la que está mostrando, y si avanzas con China hacia la derecha con el mouse, un poquito más arriba, ahí, esa es Estados Unidos. Si ven, la pendiente de esa curva está empezando a contenerse, pero todavía se parece bastante a la pendiente de la recta que vemos ahí. Yo sé que muchos nunca pensaron volver a ver pendientes de curva, pendientes de recta, pero hoy día lo más importante es que la pendiente de este gráfico vaya aplanándose un poco como lo hizo China, que China es esa línea horizontal que ya se ve en donde la cantidad de casos ya está contenido. Y si vamos entonces a la lámina 18 para terminar con el tema como de coronavirus en particular, qué es lo que se está proponiendo y es lo que ya es consenso en el mundo? Es que no podemos hacer nada, no podemos hacer mitigaciones suaves, sino que tenemos que hacer esto que ellos le llaman el martillo, de hammer, y de alguna forma golpear la enfermedad fuerte, restringiendo la movilidad de las personas. ¿Qué es lo que ya está pasando en parte en Chile, es lo que está pasando en muchos países, sobre todo en Italia? Eh, Acá las estimaciones de Tomás Puello, que es uno de los que ha estado publicando fuerte para concientizar la acción para contener la enfermedad, de alguna forma lo que está haciendo es decir que las medidas de mitigación fuertes van a durar entre 3 semanas y 7 semanas. Y esto depende de algunos factores, que son un poco lo que yo les decía antes. Depende de qué tan fuertes fueron las medidas de contención iniciales y qué tan anticipadas fueron. Si las medidas de contención fueron tardías y fueron leves y después fueron aumentando y terminaron siendo demasiado tardías, lo que vamos a terminar son con economías cerradas al menos 8 semanas. Uno espera que Italia esté en un cierre desde el 10 de marzo, ¿cierto? Fácilmente hasta el 10 de abril, ahí vamos a tener 4 semanas. Perfectamente vamos a llegar hasta final de mayo con medidas de contención importantes en Italia. Y después viene este otro periodo que se llama, que le ponen la danza, ¿cierto? Que de alguna forma es este volver a abrir, pero a lo mejor disminuyendo medidas de contención y volviendo a tener que aumentarlas dependiendo de qué tan rápido podamos contener la enfermedad. Para poder abrir la economía, otra de las cosas que son absolutamente necesarias es poder aislar los casos contagiados, porque no sacamos nada que la gente que está en sus casas, encerrada, eh, salga estando contagiada sin saber que está contagiada. Entonces lo que necesitamos es tener una cantidad de testing suficientemente alto. Entonces, hay algunos requisitos de poder abrir. Requisito 1, caída en contagio en los últimos 15 días. Segundo requisito para poder abrir, tener el sistema de salud
atendiendo de manera normal. Hoy día en Chile, por ejemplo, el sistema de salud está atendiendo de manera relativamente, o sea, estresado, pero a niveles razonables. Mientras que en Italia hay imágenes de camillas en la calle, ¿cierto? O sea, están atendiendo realmente como si fuera una guerra. Y lo otro es tener suficiente testing para tener aislada la enfermedad. Entonces, cuando se cumplan esas tres condiciones, seríamos capaces de poder abrir de nuevo la economía de manera normal. Eso en Chile probablemente va a estar más del lado más a la izquierda en términos de la contención, probablemente de 3 a 4 semanas. 2 semanas es muy poco porque la enfermedad se desarrolla en 2 semanas y sigue eventualmente contagiando. Entonces, pensar en que la economía chilena va a estar solamente 2 semanas cerrada es difícil. Lo más probable es que tengamos que pensar en 3 a 4 semanas. Eh, eso es del lado bueno, ¿cierto? Yo creo que Chile ha hecho un buen trabajo de contención de la enfermedad, mientras que hay otras regiones que van a estar hasta 10, 12 semanas con contenciones importantes. Esto es el lado complejo de toda la situación. Vamos a ver ahora en la lámina 19 qué es lo que está haciendo un poco Estados Unidos y el resto del mundo para paliar los efectos de la enfermedad. Y acá quiero destacar algunos gastos fiscales adicionales que están haciendo los países. Estados Unidos en realidad ya superó este número, no está firmado, por eso no lo hemos puesto acá, pero vamos a actualizar este cuadro. Ya tiene más de esos 915 billones, están aprobados algo como 2 trillones de dólares. Es un número que suena extraordinariamente alto, pero si lo ponemos en términos de PIB, como porcentaje del PIB, el gasto fiscal acelerado de Estados Unidos durante este trimestre equivale al 7,5% del PIB. ¿Entiendes? O sea, 7,5% del PIB, perdón, es lo que está gastando Estados Unidos y por eso, si bien la enfermedad está siendo de difícil control en Estados Unidos, a nosotros nos sigue gustando en términos de inversión en Estados Unidos porque el gasto fiscal es el más alto en el mundo. Para que tengan una idea, el promedio de los países en el mundo está gastando en torno a 3 a 4 puntos del PIB. Los países desarrollados están gastando en torno a 5 puntos del PIB, mientras que Estados Unidos está gastando un poquito más de 7 puntos del PIB. Eso significa que si bien las personas no van a salir a comprar, las empresas van a estar en problemas, el desempleo va a aumentar, va a ser el gobierno el que va a salir a compensar todo ese gasto y a permitir que esta recuperación sea más parecida a una V, en que cae y después vuelve a subir, y no una U, en donde cae y después el desempleo deja marcas en la economía por un tiempo más prolongado. En eso está bastante bien Estados Unidos, está bastante bien Alemania, está bastante bien UK, Canadá, están haciendo esfuerzos importantes, pero el resto del mundo tiene gastos fiscales no tan potentes. En la lámina 20 podemos ver todas las medidas que han tomado los bancos centrales, en particular la Fed bajó la tasa a cero y decidió inyectar liquidez a la economía a una velocidad, o sea, hacer un nuevo quantitative easing. No lo han llamado quantitative easing, pero está haciendo un nuevo quantitative easing, un nuevo relajamiento monetario, y yo creo que se ve un poco mejor en la lámina 21. Si quieren después pueden leer esa tabla, pero en la lámina 21 podemos ver la velocidad con la que crece la hoja de balance de los bancos centrales. Entonces en el cuadro de arriba eh, se muestra cómo está creciendo la hoja de balance de la Fed, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón. Cuando crece el balance, lo que significa es que los bancos centrales están comprando papeles y están inyectando liquidez a la economía. Eso va a equivaler durante este año, estimamos, a unos 4 trillones de dólares, o lo que es lo mismo 15% del PIB de Estados Unidos. Entonces, estamos viendo cómo los bancos centrales están poniendo un freno a este problema y están poniéndole un piso a las valorizaciones de la renta fija
porque si nadie más las quiere comprar, finalmente ellos son los que van a salir a comprar. Pasando a la lámina 24, lo que podemos ver también es un poco cómo ha sido la recuperación en China. Entonces, podemos ver, acá hay algunos números que están un poquito atrasados porque estos datos no son diarios, pero podemos ver arriba a la derecha, por ejemplo, el consumo de electricidad y de carbón. Está recuperando, ya está en más de un 60% de lo que debería ser. Esto hoy día ya está cercano al 80%. Abajo a la izquierda, el consumo de acero en torno al 80% del consumo normal en esta fecha del año. Hoy día eso ha ido mejorando y ya estamos más cercanos a los 90%, estimamos. Y abajo a la derecha vemos el consumo de carbón de las plantas eléctricas y también vemos todavía un gap. Claramente la economía no está totalmente recuperada, pero estamos viendo una recuperación ya en torno al 50% al 10 de marzo. Hay que entender, el 10 de marzo estaba comenzando la crisis en Occidente, ¿cierto? El 10 de marzo estaba recién Italia poniendo su lockdown, que fue el primero en poner un lockdown fuera de China, mientras que China ya estaba en un proceso de recuperación del 50%, 60% de su economía. Entonces, ¿qué es la otra cosa que podemos ver? Es que China va mucho más avanzado en términos de la enfermedad que lo que vemos en el resto del mundo. Y acá lo que sí quiero mostrarles en la lámina siguiente es que hay una desigualdad en China. Uno piensa en China y uno dice, bueno, China no tuvo un golpe en todo China, si bien hubo enfermedad en todo China, ¿cierto? Las tasas de mortalidad altas, donde realmente el problema fue grande, fue en Wuhan, ¿cierto? Y vemos como Wuhan todavía no recupera. Entonces, lo primero es ver que en los lugares donde la tasa de mortalidad es alta, la caída de la actividad se mantiene por un tiempo prolongado. Esta es la línea celeste de abajo, ¿cierto? Podemos ver cómo las medidas de contención fueron al comienzo de este gráfico, más o menos el 23 de enero, fueron las medidas de contención importantes que terminan de hacer caer este gráfico al lado izquierdo, en la línea celeste. Después se mantiene la economía muerta de alguna forma hasta más o menos el 15 de marzo y desde el 15 de marzo empezamos a ver una recuperación en esta región que está más eh, afectada. Estos índices son unos índices de un banco que se llama WeBank en China, que se dedica a, con inteligencia artificial, analizar datos satelitales, datos de congestión, datos de diferentes fuentes para estimar la actividad real en China. Y lo que podemos ver en el gráfico de arriba es el total de China. Entonces vemos que el total de China está en torno a 85. Yo sé que hay una caída al final, pero tiene que ver con el fin de semana. Estas B cortas que se ven en el gráfico son los fines de semana. Estas B cortas son más pronunciadas porque el fin de semana el consumo tiene que ver más con servicios que con manufactura, ¿cierto? Y los servicios demoran un poquito más en recuperar en términos del coronavirus, pero ya la manufactura, la, la producción normal de China en promedio está a un nivel de un 85%. Entonces, ¿podemos ver una recuperación? Sí, podemos ver que en un lugar donde las medidas se cayeron y fueron importantes, volvimos a la actividad y más o menos en un mes tenemos una recuperación importante de la economía. Un mes y medio, perdón. Eh, Dicho esto, lo que tenemos de alguna forma es que separar los lugares que lo están haciendo bien de lo que lo están haciendo mal y tratar de tener un orden de magnitud del impacto que puede tener esto. Yendo a la lámina siguiente, a ver, exacto, eh, sí, esa, muy bien. Eh, lo que podemos ver son el promedio de estimaciones de las caídas que va a tener la economía internacional y cómo de alguna forma esta caída tiene una caída importante el segundo trimestre. El Q2 20, esa columna que dice Q2 20 es el segundo trimestre del 2020. Estos números están anualizados, entonces en realidad esta es una forma de trabajar que estandarizaron los gringos como forma de calcular el impacto económico,
pero el impacto real es un cuarto de esto, ¿ya? No es completo. Pero aquí podemos ver países como Italia, que van a tener 2 trimestres consecutivos de caídas muy importantes. Podemos ver Estados Unidos, que se estima que la caída va a ser también muy importante el segundo trimestre. De hecho, es la caída más importante que se tenga registro desde la Segunda Guerra Mundial. Y realmente es una caída muy fuerte, pero con una recuperación también al parecer muy rápida. Lo pudimos ver en la lámina 2 con la que partimos, en donde China, este indicador de PMI había pasado de 50 a 27 y después había vuelto a 52. Los países vuelven a recuperar relativamente rápido en la medida que las contenciones de la actividad pueden ir relajándose porque el virus está contenido. Estimar hoy día cuánto tiempo exacto va a estar Estados Unidos en medidas de contención, Italia en medidas de contención es muy difícil, pero sí un poco las estimaciones promedio que ha hecho el Sellside es que el segundo trimestre es el mayor impacto en el mundo y después vemos una recuperación. Pero una recuperación que igual nos deja en esta columna que dice YOY, Year over Year, ¿cierto? 2020, con una caída. El mundo va a decrecer. No hay registros, creo que la última vez que el mundo decreció fue en 1982 y antes de eso en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el mundo está en un proceso de decrecimiento importante. No decrecíamos en mucho tiempo desde que China empezó a crecer y en toda su transformación de crecimiento, ¿cierto? A ser un país un poquito más capitalista, a invertir más. Y acá hay países también, se pueden ver aquí, se ven más evidentes los ganadores y perdedores. Si vemos ganadores y perdedores, vemos cómo Estados Unidos cae un 2 y después vuelve a recuperar un 1,6. Es algo importante, pero no tan terrible. Pero Italia, por ejemplo, Europa en particular, va a tener caídas de en torno a un 5% y después recuperaciones que se van a ir dando en el tiempo. Perfecto. Eh, esto trae consecuencias en términos de utilidades, ¿cierto? O sea, acá hasta ahora hemos hablado de coronavirus, los impactos del coronavirus, hemos visto el impacto económico que tiene, pero todavía no hemos pasado a utilidades. Entonces, si pasamos a la lámina siguiente, a la 29, lo que podemos ver acá es una tabla que de alguna forma refleja diferentes niveles de utilidades del S&P para estos diferentes escenarios posibles dependiendo de apreciación o depreciación del dólar y dependiendo de aumento o disminución del PIB. La expectativa inicial de crecimiento para este año era de entre 163 y 171. A comienzo de año, en enero, la expectativa de crecimiento de utilidades para el S&P estaba en 163, en torno a 163 y 171. Como vimos en la lámina anterior, el PIB de Estados Unidos va a caer en torno a 2%. Eso significa que tenemos que movernos 2 cuadros a la izquierda, ¿cierto? En la línea horizontal, y eso nos deja en un rango entre 148 y 155 de utilidad para las compañías de Estados Unidos. ¿Ya? Eso adicionalmente a una apreciación del dólar, que en promedio va a ser un 2%, entonces nos deja eh, en niveles en torno a 150 de utilidad PIB. ¿Ya? Esto es súper volátil de nuevo, o sea, todos los cálculos que estamos haciendo son con un grado de incertidumbre mayor a lo normal. Puede ser que esto termine bastante mejor dado el tamaño del paquete fiscal en Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido un paquete fiscal extraordinariamente fuerte y es difícil digerir cuál va a ser el impacto, si eso se va a gastar rápido, no se va a gastar rápido, se va a traducir en gente que va a ahorrar o no, cuántos despidos se van a salvar por este paquete fiscal. Ya vimos la semana pasada un aumento de 3 millones de empleos solamente en una semana. Vamos a ver esta semana, mañana en particular, cómo continúan los desempleos que probablemente van a seguir aumentando. Pero haciendo un orden de magnitud, podemos ver 150 como nivel
de EPS esperado para las acciones de Estados Unidos nos parece algo razonable y es una caída del 8% versus el año anterior. En la lámina siguiente podemos ver este mismo tipo de revisiones de utilidades en otros países. Vemos como el Topix, el FTSE, el índice de Corea han tenido revisiones más bajas. El DAX alemán relativamente similar a Estados Unidos y podemos ver también como Italia y España han tenido impactos importantes, ¿cierto? En términos de crecimiento de utilidades para este año. Nosotros creemos que a esta altura estas caídas todavía están subestimadas. Creemos que la caída de utilidades de este año en algunas regiones, sobre todo en Europa, va a ser mayor a este 13%, llegando fácilmente a una caída de un 15-16% del PIB, sobre todo en Italia. Em, y eso es difícil de contener a esta altura. O sea, a esta altura ya o sea, las medidas que está tomando Italia son las correctas, pero como llegaron tarde a contener la curva y aplanar la curva, finalmente van a tener un impacto económico mucho más importante. Si vemos la lámina 31, este gráfico nos permite identificar cuál es el precio-utilidad de las acciones en Estados Unidos. Es la línea amarilla. La línea amarilla lo que nos dice es cuánto vale el S&P dividido por la utilidad que genera el S&P. ¿Ya? Eso de alguna forma nos refleja cuánto estoy pagando por cada dólar de utilidad en una compañía. Si una compañía genera $100 de utilidad y yo pago 2.000 por esa compañía, quiere decir que estoy pagando 20 veces precio-utilidad. Si yo pago 1.000 por esa misma compañía, estoy pagando 10 veces precio-utilidad. Normalmente, el precio-utilidad es un reflejo de cuánto creemos que la compañía va a crecer hacia adelante. Una compañía que crece rápido es una compañía con un precio de utilidad alto, normalmente, y una compañía que crece lento tiene un precio de utilidad más bajo. Eh, por otro lado, entonces, ¿qué podemos ver aquí? El nivel de precio-utilidad que muestra Bloomberg, ¿cierto? En el S&P es de 16,5 veces precio-utilidad. Eso quiere decir que yo, por una empresa que genera 100, estoy pagando 1.600 de utilidad. ¿Ya? Pero la utilidad que está utilizando Bloomberg, lo que han actualizado los analistas, está en 57, 157, perdón. Y ya vimos que dada la caída del PIB, dado el dólar, nosotros estimamos que el S&P va a tener utilidades más en torno a 150. ¿Ya? Obviamente con volatilidad entre medio y con dependiendo del impacto que tenga el paquete fiscal en Estados Unidos. Pero si consideráramos que esta línea blanca que refleja las utilidades del S&P este año, que al principio de año se esperaba que fueran sobre 170, hoy día se esperan 157 y nosotros estimamos más o menos 150, eso significa que el precio de utilidad actual del S&P está más o menos en 17,5 veces precio de utilidad. Y en términos históricos, lo que podemos ver en 17,5 veces precio de utilidad es que ese es más o menos el múltiplo en que la bolsa se ha mantenido estos últimos 5 años. Hemos tenido periodos más altos, periodos más bajos, pero el precio de utilidad ha estado en estos últimos 5 años en promedio a 17,5 veces precio de utilidad, considerando ya toda la caída en utilidades. Esto ya está considerando la potencial caída en utilidades, no es que no estemos considerándola. Entonces, lo que podemos decir hoy día es que la bolsa de Estados Unidos está a un precio justo, considerando una potencial caída en utilidades de un 8% durante el año. Eso nos parece conservador, en el sentido de que el paquete fiscal probablemente va a compensar gran parte de esta caída de utilidades, eh, pero puede ser que el dólar se fortalezca y eso haga que las utilidades caigan un poco. Lo que quiero transmitirles con esto es que las valorizaciones actuales del S&P no son un regalo, pero tampoco recomendamos salir a vender hoy día porque creemos que la, en la medida que nos vayamos acercando al 2021, vamos a ver utilidades creciendo bastante más rápidos que justifiquen ese nivel de múltiplos incluso mayores y vamos a ver eventualmente un upside en utilidades del próximo año en torno a un 15%. Entonces, lo que estamos recomendando en general
no es salir hoy día a aumentar posiciones muy fuertes, sino que mantener las posiciones actuales y en la medida que yo tenga horizontes de inversión a un par de años, sí creemos que es un punto de entrada atractivo a la bolsa internacional. En la lámina 21, en la lámina siguiente, la 33 si no me equivoco, lo que podemos ver también es cómo se pueden encontrar oportunidades tácticas. Por ejemplo, si yo tengo eventualmente exposición a Europa a través de un ETF europeo como un todo, lo que estamos sugiriendo es transformar esa exposición a concentrarla en Alemania. ¿Por qué queremos concentrarla en Alemania? Porque Italia y España están sufriendo consecuencias mucho más fuertes del coronavirus que lo que estamos viendo en el resto del mundo. Están teniendo tasas de mortalidad más altas, eso significa que van a tener que cerrar sus economías de manera por más tiempo. Al mismo tiempo, Italia y España son países que ya están bastante endeudados, entonces la deuda adicional que van a tener que emitir para poder salvar esta situación va a ser complicar sus finanzas públicas hacia el futuro o simplemente no van a poder tener una capacidad de reacción tan potente como la que está teniendo Estados Unidos. En la práctica hoy día, Italia ha solamente aumentado su gasto fiscal en, si no me equivoco, solo 28 billones de dólares. O sea, es un 28 contra un 2000 en Estados Unidos, contra un 600 en Alemania. Entonces, de verdad, el gasto fiscal adicional que está haciendo Italia es bastante menor que lo que podemos ver en el resto de los países, eh, en una situación en donde el coronavirus lo está golpeando más fuerte. Adicional a eso, el gasto fiscal adicional o la caída en impuestos que van a haber, la caída en el PIB que van a ver, va a hacer que la deuda PIB de Italia aumente, va a hacer que el riesgo país de Italia aumente, eso va a hacer que aumente el riesgo de los bancos italianos y de alguna forma la deuda de los bancos italianos va a aumentar en su tasa, y eso va a hacer que los bancos italianos y españoles sean un poquito menos rentables en los próximos años. ¿Ya? Eh, por lo mismo estamos sugiriendo concentrar posiciones en Alemania sobre el resto de Europa. ¿Sí? Alemania está bastante más sólido, tiene una deuda PIB más en torno al 60% del PIB, cuando Italia y España están por sobre el 100% del PIB. Alemania tenía un superávit fiscal versus un déficit fiscal que hay en el resto del mundo. Otra cosa importante que ha estado pasando es la caída del precio de los bonos, como podemos ver en la lámina siguiente. Y aquí quiero mostrarle un gráfico. Este gráfico no lo actualicé intencionalmente para que se vean los órdenes de magnitud, porque si no se perdían un poco los órdenes de magnitud. Eh, pero lo que quiero mostrarle acá es que tanto la renta variable como la renta fija corporativa latinoamericana han tenido unas caídas bastante importantes, pero también han ido teniendo recuperaciones. Acá en este gráfico no se ve, pero lo que quiero contarles es que esta caída tan fuerte que tuvo la renta fija internacional, que es la línea blanca, de alguna forma destruyó el valor de los últimos 3 años, es un efecto que tiene mucho más que ver con flujos que con aumentos de probabilidades de quiebras. La probabilidad implícita de quiebra que encontramos hoy día en los bonos corporativos latinoamericanos está por sobre el 10%, cuando creemos que si bien las quiebras pueden aumentar un poco, no creemos que estas quiebras vayan a superar, es difícil poner un número, pero no hemos visto grandes periodos de quiebras mayores al 5%. ¿Ya? Sobre todo que este impacto es relativamente pasajero. Si vemos la lámina siguiente, podemos ver el flujo importante que ha tenido los bonos corporativos emergentes en general, y esa línea verde refleja una caída muy importante en los flujos. Fueron 20 billones de dólares de salida en una sola semana, y el mercado de renta fija es un mercado un poco menos líquido que demora más en ajustar ajustar los precios fueron cayendo,
la liquidez fue también cayendo durante esos días, porque la gente también, algunas se iban yendo para la casa, o la incertidumbre misma hacía que no hubiera tanta liquidez. Nuestro equipo ha estado funcionando 100% del tiempo, eh, pero sí lo que quería decirles, el precio de la renta fija internacional, sobre todo los bonos corporativos latinoamericanos, hoy día refleja un nivel de estrés mucho mayor que el estrés que nosotros creemos que van a tener las economías. Refleja un nivel de estrés que está principalmente dado por flujos y no tanto por fundamentales que hayan caído de manera tan importante. En resumen de la parte internacional, la recomendación en la lámina siguiente es mantenerse a estos niveles neutrales entre renta fija y renta variable. No vemos una gran oportunidad en renta variable a estos niveles. Si viéramos correcciones adicionales en las próximas semanas, sí creemos que haría sentido a lo mejor pasar a un nivel más overweight, pero hoy día creemos que para el promedio de nuestros clientes estar neutrales es lo correcto. No salir a vender, no hacer liquidaciones de pánico que nos van a dejar una cicatriz importante en la rentabilidad del portafolio de largo plazo, pero eventualmente buscar oportunidades más atractivas para salir a estar overweight. Sí, yo considero que mi portafolio tiene un horizonte de inversión asegurado de por lo menos un par de años, entonces sí estoy de acuerdo con aumentar en parte las posiciones y empezar ya a construir posiciones porque realmente las expectativas hacia adelante son de mejoría, pero no tomar la posición completa. Lo que estamos recomendando hoy día es tomar un cuarto del overweight, que yo podría tener un quinto del overweight, e ir promediando en los siguientes días o en las siguientes semanas, porque hacer todo el movimiento hoy nos puede dejar a un precio que mañana sea barato o mañana sea caro, es difícil anticiparlo. Dentro de las regiones en renta variable, al lado derecho, estamos prefiriendo Estados Unidos y emergentes. Estados Unidos por la capacidad de reacción tanto monetaria y fiscal que tiene, y emergentes porque va más adelantado y hay más visibilidad del impacto y vemos que el impacto ya está en retirada en emergentes en general. Eh, Latinoamérica va un poco más tarde, pero el índice emergente es principalmente Asia emergente. En renta fija internacional, estamos prefiriendo mantener las posiciones que teníamos, ¿cierto? En bonos high yield, US high yield y SENBI, que son los bonos corporativos emergentes. Creemos que hay oportunidades importantes, sobre todo en los bonos corporativos emergentes, tanto en investment grade emergente como en high yield emergente. Ahí les vamos a compartir en un mail unos análisis que hemos estado haciendo tanto del fondo investment grade como del fondo high yield, que están entregando rentabilidades muy atractivas. Hoy día podemos encontrar tasas, por ejemplo, en dólares investment grade a dólar más 6. Hace 2 meses, dólar más 6 era un fondo completamente high yield. Hoy día, dólar más 6 es un fondo investment grade. ¿Ya? Eh, por otro lado, lo que estamos viendo es que los bonos del Tesoro no están ofreciendo una oportunidad atractiva para la economía, y estamos redirigiéndolos hacia bonos investment grade. Los bonos investment grade hoy día en Estados Unidos están súper apoyados por la Reserva Federal. Si bien las compañías en sí, los balances de las compañías van a ser apoyados por el tesoro americano, ¿cierto? Apoyándolos con líneas de crédito o con préstamos. Adicional a eso, la Fed entró en un proceso de compra, como les mostré antes, de bonos corporativos, equivalente a toda la emisión de un año de bonos investment grade. Entonces, toda la emisión nueva de bonos investment grade que se haga durante el año podría eventualmente comprar la Reserva Federal. Eh, Hoy día estamos en proceso de aumentar ese posicionamiento en US Investment Grade hasta neutral y disminuir aún más los bonos del tesoro. ¿Ya? Yo sé que también es importante ver un poco Chile, así que en los últimos 5 minutos quiero hablarles un poco de Chile y quiero mostrarles en la lámina siguiente el mismo gráfico del S&P, pero para Chile. ¿Recuerdan que en Estados Unidos hablábamos de que el precio utilidad actual
estaba más o menos en 17,5 veces precio-utilidad, a pesar de que se mostraba un 16, ¿cierto? Entonces, lo que puedo ver ahora en el IPSA es precio-utilidades en torno a 10 veces precio-utilidad, y si vemos eventualmente correcciones de utilidades a la baja, el precio-utilidad hoy día del IPSA está en torno a 12 veces precio-utilidad, 12,5 veces precio-utilidad. Eso es con nuestras estimaciones corregidas de utilidad de las compañías. Ese punto de 12,5, 13 veces precio-utilidad, pongámosle, ha sido el piso de la historia. Entonces, en la historia de los últimos años del IPSA, lo que hemos visto es que ese 13 veces precio-utilidad es un nivel ya bastante castigado, en donde yo ya estoy castigando las utilidades. Entonces, si castigamos las utilidades y aún así nos da un precio que está por debajo del promedio histórico, creemos que es un punto interesante de entrada, y por eso mismo creemos que el IPSA sí entrega un punto de entrada atractivo. La única preocupación que tenemos es que la deuda fiscal en Chile está aumentando de manera acelerada. Hay que entender que estamos teniendo dos paquetes consecutivos de gasto, uno por la crisis de octubre, ¿cierto? Toda la revuelta social de octubre del año pasado, otro por el coronavirus, y eso va a generar ciertos impactos en términos del crecimiento potencial y del riesgo país en Chile, pero creemos igual que estamos en niveles relativamente de oportunidad. Y acá al final les copié en la lámina 38 y 39 algunas acciones que está recomendando el equipo de Sellside. El equipo de Sellside el lunes de la semana pasada hizo en la lámina siguiente, hizo una recomendación de acciones puntuales. La lámina 38, no sé si se alcanza a ver. Una recomendación de acciones puntuales que creen que están muy castigadas y que no deberían tener problemas importantes de largo plazo. El equipo de Celsa hizo un análisis acción por acción, viendo cuántos meses de caja tenían en base a los gastos históricos y analizando cuánto tiempo podían mantenerse vivas las compañías. Hoy día el mensaje final es como cualquier cosa que sobreviva al coronavirus, cualquier empresa que sobreviva al coronavirus, hoy día está en precios baratos. El punto es que es cierto que pueden haber empresas que a lo mejor tengan secuelas importantes o no sobrevivan eventualmente al coronavirus. Entonces, por eso encontramos que hay que tener cuidado y hay que dejarse llevar un poco por las recomendaciones de los expertos hoy día que han hecho el análisis de los números. Entonces, preferí acá en Chile hacerles esta recomendación. Nosotros en particular en los fondos de renta variable hemos mantenido niveles de caja altos durante el último mes, que nos ha llevado a estar en las mejores rentabilidades de la industria. Entonces también los invito junto con sus asesores de inversión, si quieren invertir en acciones locales y quieren hacerlo de manera diversificada, hacerlo a través del fondo de Credit Corp, que ha tenido una rentabilidad extraordinaria durante este año y sobre todo en este transcurso del coronavirus, protegiendo la rentabilidad de los clientes y generando valor contra la competencia. Yo me gustaría, no sé si hay alguna pregunta, o si no, ya esto es más o menos lo que yo tenía para contarles. Tengo una persona que quiere hacer una pregunta, dame un segundo. Perfecto. Ignacio, ¿puedes hablar? Klaus, sí, hola Klaus, ¿cómo estás? Ignacio Carrasco. Hola. Oye Klaus, sobre el overweight en high yield, hay hartas compañías dentro del high yield que están ligadas a petróleo. Sí. Y con estos precios, bueno, algo ya se ha anticipado por supuesto, pero ¿no veis que hay mucha probabilidad de que muchas de estas quiebren, hagan default y que el high yield siga cayendo un poco? A ver, el high yield va a ir de la mano del S&P, o sea, en la medida que el S&P suba o baje, va a ir subiendo o bajando el precio del ETF.
Pero eso es como el análisis de corto plazo. El análisis de mediano plazo es un poco el que tú haces, que es determinar de qué tamaño es el sector de energía, y eso está en torno al 10% de, del índice high yield o del ETF de high yield. Nuestra recomendación hoy día es invertir en high yield a través de managers activos, ¿ya? Nosotros tenemos una parrilla de fondos recomendados que han tenido buen performance durante esta pasada y que estaban desde ya hace un tiempo subponderando el sector de energía, y eso les ha permitido tener una caída un poco menor que lo que ha tenido el índice completo y tener un poco menos de riesgo. Yo hoy día no recomiendo entrar a high yield de manera pasiva, ni bonos directos, ni ETFs. Creo que es muy riesgoso, como bien tú dices, porque no hay una selectividad entre los buenos y los malos. La recomendación sí es entrar a través de fondos activos que puedan separar los buenos de los malos, mantener tasas de defaults bajas con precios que están con defaults implícitos altos. Para que tengáis órdenes de magnitud, Ignacio, el nivel de defaults implícitos en el high yield americano hoy día está en torno a 12%. Entonces tendría que quebrar como todo el sector energía para recién empatar con los bonos del tesoro. ¿Entiendes? O sea, yo entiendo que puede ser, o sea, puede en un mundo que no recupera tener niveles de defaults altos, sí puede ser. Por eso preferimos managers activos que puedan separar las compañías más complicadas de las que no están tan complicadas, pero los niveles de precio actuales ofrecen oportunidades interesantes, y ahí es donde nosotros preferimos el Investment Grade Latam, por ejemplo, está súper atractivo con tasa en dólar más 6 y todavía con compañías Investment Grade. Entonces, ese tipo de inversión nos parece súper atractivo para reemplazar, por ejemplo, caja o bonos del tesoro para clientes con horizonte de inversión de al menos 2 años. Horizontes de inversión más cortos, puede ser que se dé la rentabilidad en los próximos 2 meses, eso puede ser, pero no queremos jugárnosla a lo que pase en los próximos 2 meses porque de verdad hay bastante incertidumbre. Yo creo que podemos tener una corrección de nuevo en el S&P y después volver a rebotar, y en un par de meses más probablemente estemos en niveles más altos que lo que estamos ahora, pasando eventualmente por un nivel más bajo que lo que estamos ahora. Pero la recomendación siempre es horizontes de inversión relativamente largas, porque si no es muy difícil eh, que se lleve a cabo la rentabilidad que de alguna forma está implícita en los precios. O sea, en renta fija se necesita tiempo para que el devengo se vaya transformando en rentabilidad en los papeles. Entonces, horizontes de inversión medianamente largos creemos que ya es un punto súper bueno de entrada. ¿Puedo hacer otra pregunta? ¿Sí? Con respecto a renta fija chilena, en especial la deuda, bonos bancarios, ¿cómo lo ven hacia adelante? Porque desde que salió el anuncio del Banco Central, en general, esas clases activas igual siguió cayendo, pero en algún momento debiera tender a recuperarse, pienso yo. ¿Qué piensan ustedes? O sea, yo creo que en el corto plazo las tasas se van a mantener en los niveles que están ahora, pero sí nosotros deberíamos ver una contención de la pérdida, o sea, ya no seguir perdiendo, y los spreads hoy día son bastante interesantes. Entonces, hoy día no estamos recomendando salir a vender los bonos corporativos ni los bonos bancarios, en el entendido que también el Banco Central chileno está haciendo su versión de quantitative easing, en donde está saliendo a comprar bonos bancarios, está saliendo a comprar bonos corporativos en la medida que se genera cierto estrés. Eh, si tú me preguntas si en un mes más los spreads van a estar como hace un mes, probablemente no todavía, pero sí creemos que es un punto atractivo de mantener en la cartera eh, hoy día y no salir a liquidar esas posiciones. Gracias, Klaus. Gracias, Ignacio. ¿Alguna otra pregunta? Eh, Klaus, Sí, claro. eh, hola, ¿qué tal? Gracias por la presentación. Te quería preguntar sobre la mirada
que estás haciendo considera que hay un cierto control y se aplica esta política de Hammer y luego esta situación de dancing. Pero si tú miras otras pandemias en el mundo, en particular la fiebre española, tuvo 3 rebotes en distintos momentos. ¿Han analizado escenarios así? ¿Qué tendría que darse para un escenario similar a eso? Esa es una pregunta. ¿Ya? Y la segunda tiene que ver con Chile. Eh, ¿Cuál es tu mirada de la situación de lo que puede pasar acá en mediano plazo, considerando que vamos a estar probablemente varias semanas parados? Y cuál puede ser el impacto y proyecciones que estás mirando para este año, en particular en Chile? Perfecto. Ya, la gran diferencia con lo que fue la fiebre española y con otras pandemias que han ocurrido en la historia es el avance científico de los últimos 100 años de toda la humanidad. O sea, finalmente hoy día sí podemos pensar en tener una vacuna y una cura de aquí a 6, 9 meses. Yo creo que pensar que va a ocurrir en los próximos 3 meses es soñar. Trump ha estado prometiendo tener vacunas así casi como sacarlas del bolsillo, pero en realidad todo el proceso de vacuna es un poco más lento. Las vacunas ya están. Hay más de 10 vacunas que están siendo probadas por el FDA para poder ser aprobadas y utilizadas a nivel mundial. Yo creo que eso es la gran clave de que esto tenga rebotes contenidos y no rebotes permanentes en el tiempo. ¿Se entiende? O sea, vamos a tener, puede ser que tengamos un rebote, sí, pues así en 2 semanas más volvemos a abrir la economía, puede ser que tengamos un rebote y que tengamos que volver a cerrarla, pero en 6 meses más, 9 meses más ya deberíamos tener una, una vacuna y un tratamiento más efectivo para la enfermedad y eso permitir no tener rebotes adicionales. Por ejemplo, en 1918, la crisis del flu en Estados Unidos de alguna forma duró 2 años. Acá vamos a contener la enfermedad antes porque tenemos ciencia diferente que la que teníamos en ese momento. En ese momento no había, o sea, para que tengan una idea, más o menos a mitad de enero, ya en China ya estaba aislado el ADN de alguna forma del virus, ¿cierto? Es RNA, pero es como el ADN del virus y ya estaba compartido con todo el mundo cuál era ese ADN del virus a mitad de enero. Una reacción súper rápida. Corea del Sur, por ejemplo, empezó a preparar sus testings para estar preparados para cuando llegara la enfermedad desde mitad de enero. Entonces, la velocidad de reacción de la ciencia es muy rápida hoy día. Lo que nos ha fallado es la velocidad de reacción de la política. Entonces, si hubiéramos tenido una política que hubiera ido en línea con la ciencia, como fue en Corea del Sur, probablemente hubiéramos tenido una capacidad de testeo mucho más alta, mucho más temprana, y eso habría permitido contener la enfermedad de una mejor manera, y eso me deja con buenas esperanzas hacia el 2021. Yo creo que el 2021 esta enfermedad ya va a estar bastante controlada. Y en términos de Chile, nuestras expectativas de crecimiento nosotros no las publicamos porque hay un equipo de Celsius que se dedica a publicar las expectativas de crecimiento, pero las expectativas de crecimiento actuales de GBA, ¿cierto? Con las que estamos trabajando para elegir acciones internamente, para elegir bonos internamente, es de un crecimiento de un menos 2,7% para el año, ¿ya? Con una caída importante el segundo trimestre y una recuperación hacia el tercer y cuarto trimestre, dejando en un neto una caída de un 2,7%. Más o menos la mitad de esa caída tiene que ver con un impacto del mundo hacia Chile. O sea, el hecho de que el mundo esté detenido nos impacta porque somos un país muy abierto y la otra parte tiene que ver con una caída importante en la producción durante este mes probablemente. Vamos a tener un abril muy complicado en términos de crecimiento general, un marzo que va a estar lento, pero un abril que va a estar extraordinariamente complicado en términos de crecimiento y una reactivación que va a ir pausadamente hasta probablemente, no sé, es difícil anticipar, pero esperemos que en junio estemos en una situación normal
entendiendo un abril complejo y un mayo en proceso de apertura de toda la economía. Ojalá las medidas de contención, al final esto, hay dos cosas que son relevantes para ver el impacto de largo plazo, porque el impacto transitorio no debería ser tan importante si es que una empresa no quiebra o no hay desempleo. Pero lo que sí es relevante en estas caídas es cuando tenemos desempleo y quiebras. El desempleo y las quiebras son difíciles de contener y son los que dejan de alguna forma una herida más permanente de la economía. ¿Sí? En la medida que la ley que se aprobó ayer disminuya los despidos y disminuya las quiebras, vamos a poder ver una recuperación más parecida a una V y vamos a poder ver un tercer trimestre bueno y un cuarto trimestre aún mejor y una caída solo de un 2,7%. En la medida que eso no se dé, sí podríamos tener impactos de un poco más mediano plazo. Esta proyección del menos 2,7 nosotros la tenemos hace un par de semanas. Venimos trabajando fuerte desde que nos fuimos cada uno a la casa hace 2 semanas. Hemos estado trabajando fuerte en cómo va a ser el impacto de esta cuarentena generalizada que veníamos venir. Y lo que ha estado pasando es que el sell-side internacional se ha estado moviendo hacia nuestros números. Y se ha estado alineando con nuestras expectativas. No sé si eso responde un poco a la pregunta. La inflación la seguimos viendo en torno al 3%. Vemos que hay presiones hacia los dos lados y creemos que el IPOM que va a salir en estos días también va a ir en esa línea. Gracias. Tenemos a José Arteaga que te quiere hacer otra pregunta. Perfecto. ¿Te escuchamos? ¿Aló? Sí, te escuchamos perfecto. Hola, Klaus. Mira, la verdad es que la respuesta que diste recién un poco refuerza mi duda de que quería que elaborara un poco más en el tema de la recomendación sobre el IPSA, y porque tú dices que esto es a partir de que, dada la estimación de caída en utilidades, en el fondo estaría en buenos precios, pero no sé de dónde surge la confianza en esa estimación de caída de utilidades, cuando lo que yo veo, por lo menos en el mundo real, es ¿cómo es que se llama? Una incertidumbre absoluta. O sea, nosotros por lo menos no sabemos si vamos a tener que despedir o no a 200 personas en los próximos 2, 3 días, menos sabemos qué va a pasar en 2 semanas más. En el fondo no sabemos si vamos a estar cerrados con venta cero 2 o 3 meses, o no sabemos si en julio la gente se va a atrever realmente en medio del invierno a salir a comprar, y si se atreve, no sabemos si le va a quedar plata, dado que en el fondo, aparte de los despidos que ya se están dando, se está haciendo cada vez más masivo el tema de reducción de sueldo a los ejecutivos. Entonces, a lo que voy es que yo del mundo real veo una incertidumbre absoluta, pero en el IPSA veo gente sacando cuentas felices y comprando y empujándolo para arriba, no sé, casi un 20%. Entonces, ¿cómo explica eso? Como que no, ¿me entiendes? No me cuadra. A ver, yo estoy de acuerdo contigo en que la incertidumbre es probablemente de las más altas que me ha tocado ver en mi carrera. O sea, yo no he visto muchos periodos con una incertidumbre mucho mayor que la que estamos viendo. Y claramente, como yo te decía, es difícil eh, ponerle número a las cosas. O sea, las estimaciones que estamos haciendo son estimaciones con metodologías diferentes a las que tradicionalmente usamos. Y finalmente eso aumenta en parte la incertidumbre, porque ni siquiera el modelo que estamos usando es un modelo que hemos probado por todo el tiempo, ¿cierto? Pero aún así, valorizaciones por debajo de 10 veces precio-utilidad, que es lo que veíamos en el IPSA la semana pasada, son valorizaciones que son relativamente atractivas en un contexto de largo plazo. No hemos tenido ese nivel de valorizaciones en... A ver, estoy aquí buscando en Bloomberg si encuentro algún periodo en que tuvimos valorizaciones más bajas que esas, pero si voy al... El punto es cómo llegas a esa utilidad. No, a ver, el nivel de utilidad... A ver, más que la utilidad... A ver,
este precio de utilidad obviamente está contaminado con caídas de utilidades y estar en utilidades bajo 10 veces precio de utilidad son niveles en donde hay que corregir las utilidades. Por eso yo decía, si corregimos las utilidades en un 20, en un 30% hacia abajo de este año, considerando que ya teníamos correcciones, o sea, expectativas de utilidades bajas para el año, dado todo lo de octubre del año pasado, lo que termina dando son caídas sucesivas de 30% de utilidades un año, 30% de utilidades el otro año. Entendemos que es difícil de anticipar correcciones y yo creo que la mejor forma de hoy día darle precio a una acción no es ver el precio utilidad 2020. Yo veo el precio utilidad 2020 probablemente no va a ser tan atractivo. Lo que necesitamos encontrar acá son empresas que vayan a sobrevivir esta desaceleración importante que estamos teniendo y que estén a precios 2021 baratos o 2019 baratos. No sé si se entiende. Es difícil hacer un pricing o un análisis de valorización considerando las utilidades que vamos a tener en el 2020. El 2020 las utilidades van a ser cualquier cosa. O sea, es difícil anticiparlas. O sea, de seguro van a ser muy malas. Pero claramente creo que hay empresas como las que mostramos en la lámina 38, en donde uno hace el stress test y ese stress test te muestra que las compañías no van a quebrar y a precios de la semana pasada estaban muy atractivos. Hoy día yo ya me siento un poco menos comprador, tanto en Estados Unidos como en el mundo, pero a precios a los que se llegaron la semana pasada, creemos que son precios súper, súper atractivos. Ok, gracias. Pero de nuevo, la pregunta es súper importante, es súper difícil de contestar, pero lo que creo que el approach que estamos tomando nosotros es decir, ok, ¿quiénes compañías se salvan y que no van a tener una crisis real? O sea, que la probabilidad de quiebra es baja, y al mismo tiempo que las valorizaciones, pensando en utilidades 2021 normalizadas o utilidades normales, ni muy buenas ni muy malas, los precios están con un descuento brutal. Entonces, eso es lo que podemos ver en la lámina 38 de la presentación, que es lo que está mostrando ahí en pantalla. Bueno, eso entiendo que sería por ahora. Si tienen más dudas, feliz de contestarlas, háganmelas llegar por mail y vamos discutiéndolas. De nuevo, les agradecemos el tiempo que han estado con nosotros y esperamos que haya sido de utilidad la presentación. Bueno, muchas gracias Klaus por esta presentación y muchas gracias a todos los clientes que se pudieron conectar en esta oportunidad. Ya vimos que Klaus está algo optimista, ¿no es cierto?, respecto a los datos que están viniendo desde China. Considere que Estados Unidos está en un precio justo en términos de las valorizaciones y que Chile está barato. Súper interesante esa última pregunta que escuchamos, pero yo creo que en un escenario de largo plazo, que es como típicamente uno querría manejar, ¿no es cierto?, un poquito una banca privada, tiene sentido ir armando posiciones con estos niveles de valorización. Importante no hacer compras en un puro momento, sino haciéndolos parcelados y armando posiciones en el tiempo. Quiero dejarlos también invitados a nuestro próximo webinar, que va a ser este jueves a las 11 de la mañana. En esa oportunidad va a estar Galantino Galo y Víctor Díaz, una visión de la renta fija, especialmente la renta fija latinoamericana. Va a ser un webinar regional, van a estar conectados también nuestros clientes de Perú, van a estar conectados también nuestros clientes de Colombia, los clientes de Estados Unidos. Así que va a ser algo un poquito más amplio. Bueno, y por último, decirles que siempre que cuenten con sus banqueros para bueno, poner cualquier requerimiento que tuvieran en sus cuentas o también que le hagan llegar las presentaciones o más asesoría respecto de algún otro tema que pudiesen tener. Eso por mi parte. Muchas gracias, Ana María, por la organización y Klaus por la presentación. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.